Saludos, esta es Lauri Colón otra vez en otra entrevista más del Poder del Perdón por aquí, por el canal de YouTube Lauri Colón TV. Y hoy tengo el privilegiazo de tener un amigo a quien conocí hace algunos añitos atrás y de verdad que ha sido una bendición para mi vida. Él, un hombre que estuvo en el ambiente artístico, en el ambiente, como le podemos llamar, bueno, así mismo le llaman, el ambiente. Y usted me puede entender de qué se trata. Estamos hablando de un hombre que ha sido transformado por el poder del perdón, de la sangre del Hijo de Dios que limpia el pecado del mundo. Y ese es el ex transformista Marcos Garay, antes conocido como Black Cat. Black el nombre Cat. que utilizaba. Dios te bendiga, Lauri. Bienvenido, Marcos. Dios le bendiga a todos, hermanos. Qué bueno tenerte aquí, Marcos. De verdad que para mí es una bendición que nos conocimos en un tiempo atrás, para el 2007, por allá, 2007 más o menos. Aproximadamente, eso es correcto. Y de verdad que fue una bendición trabajar contigo en aquel momento, en la presentación de una de mis producciones llamada Esa Soy Yo. Ya mismito vamos a hablar de eso. Pero bueno saber que pasaron los años. Y ya estamos en esta etapa. Y de 2023, verdad que rápido pasa el tiempo. Sí, y qué bueno es saber que seguimos aquí y que estás sirviendo al Señor. Precisamente por el perdón del Señor. El perdón del Señor es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Su amor es algo tan grande. Cuando yo miro atrás, yo te conocí a ti en el 2007, pero realmente mi primer encuentro con el Señor fue a los 16 años. Wow. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador a los 16 años de edad. ¿Vienes de un hogar cristiano o no? Pues mira, eso es muy importante pregunta, porque siempre pensamos que los males sociales tocan aquellas clases, aquellos hogares que vienen de hogares rotos o divorciados o que tienen desventaja económica. Y no es que en mi casa fuéramos millonarios, pero en mi casa mi mamá y mi papá se desvivieron para dárnoslo todo a nosotros. Wow. Tanto en términos económicos como en valores, educación. Fueron dos padres presentes siempre en la familia. De hecho, tanto la familia por parte de mi mamá como de mi papá, somos familias bien, bien unidas. Qué bien. Pero en mi casa faltaba lo más importante, y es Cristo. Mi mamá iba a ir a la iglesia católica una vez al mes, mi papá no quería saber absolutamente nada de Dios. Wow. Y la palabra dice que si nuestra casa no está fundamentada sobre la roca que es Cristo, nuestra familia se encuentra desprotegida tanto espiritualmente como en el mundo natural. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Mi mamá era secretaria, y esto es importante que lo conozcan, mi papá era policía, después pasó a trabajar como agente encubierto para la división de drogas y narcóticos. Y por esa razón, desde muy pequeño, a mí me enseñaron a mantenerme alejado y a rechazar todo aquello que fuera ilegal. A pesar de que no estaba Cristo, en mi casa tú nunca escuchabas una pelea mala, una pelea o una palabra obscena. En mi casa nadie fumaba, mi papá bebía alcohol ocasionalmente, así socialmente. Recuerdo que una vez mi papá vino a donde mí, eso me marcó de por vida, y me preguntó: ¿a ti te molesta que yo beba alcohol? Y yo sabía que a mi mamá no le gustaba, y yo soy locura con mi mamá. Mi papá falleció hace aproximadamente 6 años, gracias a Dios. Te conoció a Jesucristo como su Salvador. Eso me deja en paz y tranquilidad antes de morir. Bueno. Dios es grande, la fidelidad de Dios y el perdón de Dios es grande. Sí, Señor. Pues él me preguntó que si a mí me molestaba que él tomara alcohol. Y como yo sabía que a mi mamá no le gustaba, yo le dije que sí. Y yo quiero que ustedes sepan que a partir de ese día yo nunca, jamás volví a ver a mi papá con ningún tipo de bebida alcohólica en sus manos. Y eso fue algo que me marcó. Él no era cristiano. Wow. Él nunca a mí me dijo: desde hoy yo no voy a volver a tomar más. No dijo nada, ni a mi mamá ni a mí. Él no volvió a tomar nunca más. Y nosotros nos dimos cuenta. Por amor a ti, wow. Por eso a mí es algo que me marcó. El compromiso, el respeto, sin ser cristiano. Ajá.
la entrega, él iba por sus hijos y por su familia, hacía lo que fuera. Esto fue algo que me marcó y se me quedó en la mente. Más adelante los familiares, dos tíos que viven 2 casas más abajo de mi casa, ellos sí eran cristianos, nos invitaban a la iglesia, pero ni mi mamá ni mi papá iban. Yo decía, voy después. Y un día fuimos a un camping y uno de los vecinos, una prima de los vecinos, había reconocido a Jesucristo como su Salvador y empezó durante este camping, me acuerdo, en una noche a hablarme del inmenso amor de Dios. Ese día, por primera vez en mi vida, yo sentí la presencia del Señor. Wow. Me marcó. Ese momento fue un momento sublime. Estar en la presencia del Señor es algo único, extraordinario. Y cuando yo llegué a mi casa, le dije a mi tía que quería asistir a la iglesia con ella. Y en ese momento ella estaba yendo a la iglesia El Caballero de la Cruz, que pastoreaba para ese entonces el licenciado Rafael Torres Ortega, que Dios lo tenga en la gloria. Amén. Y yo acepté a Jesucristo como mi Salvador con él, me bauticé en las aguas y recibí el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Oh, wow, Marco. ¿A qué edad fue eso? A los 16 A años. los 16, wow. Yo me acuerdo que mi tía no lo había recibido y le preguntó a la amiga de ella que nos llevaba a la iglesia con ella, porque yo no tenía carro para ese entonces. Y yo llevo orando y no he recibido el bautismo de lengua. ¿Y por qué él sí? Y recuerdo que yo estaba atrás, yo era un niño. Y ella le dijo, Dios sabe muy bien lo que hace. Dios no se equivoca. Cuando él lo recibe es que lo que el don de lenguas es un arma para estar más cerca de Dios. Es algo que nos mantiene más cerca. Y ella le dijo, él lo necesita más que tú. Por alguna razón, él se lo dio, que no entendemos. Y yo estaba atrás y yo decía, o lo va a necesitar o lo necesita más que tú. Y dije, yo no sé, yo no bebo alcohol. Yo era un muchacho con excelentes notas, de una familia, yo no entendía. Más adelante entro entonces en high school. De ahí paso a la Universidad de Puerto Rico. Comienzo a estudiar actuación. Y entonces, poco a poco, comienzo a dejar de leer la palabra. Comienzo a dejar de orar. Y por último, dejo de ir a la iglesia. Esto no pasó de un día para otro. Esto fue un proceso poco a poco. Sutilmente. Sí, y uno no se va dando. Es como un desliz, uno, está bien, está todo sigue igual. No. La cuestión fue que me aparté sin darme cuenta, porque yo no me di cuenta, no fue de un día para otro. Comienzo entonces a poner mi mirada en las metas que tenía. Yo comencé a estudiar actuación. De ahí, un día en el departamento de drama veo que van a hacer unas audiciones para varones que los iban a becar en el estudio de Ita Medina y en Schola Cantorum, que era el estudio de Rafael Martínez de La Rosa, dos personas a las cuales le estoy muy agradecido de haberme dado esa oportunidad de comenzar a estudiar baile como tal, ballet clásico, danza moderna. Y descubro que puedo bailar. Comienzo entonces a trabajar con diferentes artistas de Puerto Rico, como Yolandita Monge, Ernita Nazario, Lourdes Robles, también internacionales como Niurka Marco, Chayanne, John Secada, Marc Anthony, Iris Chacón, Lourdes Chacón, Denisa, Gladys Núñez, Ani Conde, Wow. un sinnúmero de personas. También coreografié para Grupo Manía, Lisa M, también coreografías para ese entonces. Y ese ambiente me deslumbra, era todo nuevo, con muchas promesas. Pero ¿qué pasa? Entonces me comienzan a llamar de las discotecas gay para yo como coreógrafo montar los espectáculos. Y yo dije que sí, ¿por qué no? ¿Y qué pasa? Comienzo a estar en un ambiente, yo era deportista. Antes de comenzar a estudiar, porque mi papá también cuando terminó, se retiró como policía, se volvió un líder comunitario y él corría y organizaba maratones aquí en Puerto Rico y caminatas también. Y yo entonces incursioné como atleta. O sea que mi cuerpo ya estaba preparado para hacer ejercicio. Cuando entré al estudio de baile, ya mi cuerpo tenía la estamina y tenía un camino gano, ¿no? Porque estaba acostumbrado a hacer ejercicio. Pues la cosa es que entonces me llaman para que yo comience a trabajar, a ver si yo quería trabajar coreografiando los espectáculos para transformistas en Puerto Rico. Wow. Yo me acuerdo que una vez mi tío me había dicho, cualquier cosa que tú vayas a hacer, que tú te tengas que esconder para poder hacerla, no te conviene hacerla y no es del agrado de Dios. Otra cosa que siempre me dijo, que se quedan esas palabras en mi mente. ¿Cuánta verdad en esas palabras? Sí. Wow. Cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, que para tú poder hacerla te tengas que esconder de los demás,
no, primeramente no le agrada a Dios y segundo no te conviene a ti hacerla. Otra cosa que me dijo es, después de las 9:30 de la noche en la calle no pasa absolutamente nada bueno. Y todo este trabajo que yo estaba haciendo yo salía de mi casa a las 10 de la noche, esa hora era que yo empezaba a trabajar. Comienzo entonces a rodearme en un mundo donde lo que yo estoy viendo y lo que me están modelando es totalmente opuesto a lo que a mí me habían enseñado. Por eso la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Poco a poco tú vas viendo unas cosas y tú dices, no, yo soy yo nunca cambio. Eso no funciona de esa forma. Incluso la palabra dice, la fe viene por el oír de la palabra. Al igualmente, tanto sea bueno o malo, lo que tú estés escuchando te va a alar tarde o temprano para ese lado. Y yo poco a poco comienzo a ver que en este sitio la gente iba, conocían a alguien y se iban esa noche con esa persona y tenían relaciones sexuales. Yo no había tenido pareja, yo era un muchacho sumamente recto en mis cosas. Yo iba allí a trabajar. Y tengo que decirlo de esa forma, pero todo aquel que sabe de lo que yo estoy hablando, lamentablemente el mundo gay es un mundo lleno de lujuria y de inestabilidad. Sí hay personas que tienen una relación, pero ese es el 1%. El 99.9% de las personas gay tienen parejas por 3 días y a los 3 días las relaciones duran lo que dura un estornudo. Y tú estás con ellas 3 días, a los 3 días tienes que cambiar y vienen otro más y otro y otro y otro. Hay unos que sí tienen pareja, pero ese es el 1%, son los menos. Y si no me creen, pues pregúntele a aquellos compañeros de trabajo, familiares o vecinos que sean gay y usted verá que la mayor parte de todos están solos porque las relaciones no duran. Yo comienzo a estar en este sitio donde lo que yo estoy viendo normal es que tú salgas, si consigues uno nuevo todos los días, es que eres fabuloso. ¿verdad? Lo admiraban. Y yo conozco a esta persona un día y me voy con ella. Conozco a esta otra otro día. Y así continúo a hacer lo que todo el mundo hace. Y se crea en mí la primera atadura sin darme cuenta nuevamente. Porque esto no te lo anuncia. Satanás no te pide permiso. Él entra y comienza a trabajar en ti sin que tú te des cuenta. Y la primera atadura que llegó a mi vida fue precisamente el descontrol sexual, la lujuria. A tal punto que yo no podía estar en mi casa un día sin la necesidad de salir a la calle a buscar a alguien con quien tener relaciones sexuales. Wow. Lauri. Y te pregunto, perdóname que te interrumpa, pero me parece siempre como que lo quieras hacer en confianza puedes bien, hacerlo. Me da permiso. Claro que sí. Pues mira, te quería preguntar porque tú entras en este ambiente, ¿verdad? De como hablas de lujuria, de todo eso. Pero por lo general yo he visto, porque tengo muchos amigos, que hoy día pues todavía algunos ya no están, pero antes pues otros pues que sí todavía permanecen están en el proceso. Exacto. Pero la mayoría de ellos, yo te diría que han salido de un hogar donde le ha faltado la figura paterna. Por eso lo Entonces, mi pregunta es, si a ti no te faltó la figura paterna, y tú sí abriste puertas para, ¿verdad? Para irte lejos de lo que tú habías aprendido, de lo que eran tus fundamentos, tus bases cristianas. Y de momento abres puertas. Fíjate, no eran cristianas porque en mi casa no me enseñaron el temor al Señor, más sin embargo habían sido unos valores. Por eso, pero conociste al Señor, el Señor a los 16 años, que ya entonces, yo conocía la verdad. Basándome en eso, sí. Pues después tú entras entonces en este mundo que te llama la atención, es algo nuevo para ti y todas esas cosas, pero me está curioso, ¿por qué si tú no viste la disfuncionalidad en el asunto de la paternidad en tu casa, ¿por qué entonces te inclinaste hacia eso? Porque tú pudiste entrar, perdóname, pudiste haber entrado en la lujuria y en el descontrol sexual y todo eso con una pareja heterosexual, pero ese no fue tu caso. Te fuiste para no, ya yo desde los 16 años yo me sentía atraído hacia los hombres. ¿Oh, sí? Sí. Desde muy temprana edad me sentía atraído hacia los hombres. Oh, ese detalle no... Sí, no lo había dicho. Ajá. Gracias por traerlo a colación. Y entonces... ¿Qué hiciste y una cosa, y agradezco, que fue lo que me ayudó también. Yo siempre vi el amor que había entre mi mamá y mi papá.
Y eso me sirvió de ejemplo. Yo no hizo falta que ellos me dijeran nada, eso yo lo vi. ¿Y por qué tú Y yo crees que siempre te aspiré sentiste a un ese? amor así. Yo dije, yo no me voy a conformar con menos. Muy Y bien. me di cuenta de que ahí no lo iba a conseguir, de que ahí no estaba. Pero ¿y cómo te diste cuenta entonces de que? Déjame, para no saltar la parte, empiezo yo a frecuentar, y hoy en día existen todavía lugares donde solamente pueden ir hombres, no está permitido la entrada de mujeres, ni tampoco ni de travestis, ni de transexuales, lo que se conocen como cuartos oscuros. En Condado había un lugar que se llamaba Vibrations. Y tú entrabas en ese lugar y había una barra y un billar y había un cuarto oscuro, pero tú decías, pues el billar, pero cuando tú entrabas al cuarto oscuro estaba todo el mundo teniendo relaciones sexuales. Oh, wow. Con la luz apagada, tú no sabías ni quién estaba allí, ni quién te estaba tocando, ni con quién tú estabas. Y quiero que sepan que no hacía falta porque yo ni bebía alcohol, ni utilizaba drogas. O sea, yo estaba en mi sano juicio, un muchacho joven, que todo el mundo en televisión me veía. Wow. Para que tú veas hasta dónde te lleva. Esto ocurría en los años 80, cuando un diagnóstico positivo de VIH era una sentencia de muerte segura porque no había tratamiento para la enfermedad. Pero estábamos tan atados que estábamos jugando a la ruleta rusa con nuestras vidas. Y ahora yo lo pienso y yo digo, porque yo estaba pensando, o sea, pero eso es lo que es una atadura. Algo Así que tú no es. quieres hacer, que sabes que estás mal, pero no lo puedes evitar. Pero para eso llegó Cristo. Ujú. Afortunadamente en Él hay esperanza, cualquiera que sea la atadura. Sí, señor. Porque para Él no existe absolutamente nada imposible, nada. Amén. Y comienzo yo a frecuentar este lugar y voy a otro. Quiero que sepan, ese lugar cerró, pero ahora mismo Ocean Park, el área de las uvas, tú pasas allí durante la semana cualquier día, después de las 10 de la noche, y es la misma situación y es peor, porque allí se meten agentes encubiertos de la policía, eso es ilegal. Y ellos están allí como que van a estar con las personas y hacen redadas y se los llevan. Cuando no van delincuentes a asaltar, llevarse los carros de las personas que están allí, van las enfermedades. O sea que es un riesgo por donde quiera que tú lo veas, y aún así la gente sigue yendo. Eso ocurre. Hay montones de lugares donde se va a eso. Las personas están atadas. ¿Qué pasa? Hasta que un día yo me entero que una de las personas con las cuales yo estuve, quiero que sepan que yo tuve cinco personas con las cuales yo estuve íntimamente, tuve relaciones sexuales con ellos, y no usamos ningún tipo de profiláctico ni de protección, ningún tipo. Esas 5 personas están muertas. Uno de ellos, el último, tenía aproximadamente 24 años. Y yo nunca tuve pareja, eran, por decir así, amigos con privilegios, personas que estábamos hoy y pues nos veíamos o nos llamábamos y ya, pero no había ningún tipo de compromiso. Ese muchacho se enteró que tenía VIH y la depresión fue tan grande que él duró 2 meses. Se murió en 2 meses desde que él se enteró. Yo me enteré que él había muerto y yo dije, si él duró 2 meses, si yo me entero, yo creo que yo duro 2 días. Así que yo no me voy a hacer esa prueba. Pues yo estaba seguro de que yo estaba enfermo. Yo sabía lo que yo había hecho. Y me negué a hacer la prueba hasta que un día me llaman a mi casa. No recuerdo ahora mismo el año. Me llaman y me dicen, Marcos, tú estuviste con una persona, te estamos llamando de CLETS. CLETS significa Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual. Estamos llamando porque tú estuviste con una persona que dio positivo a una enfermedad. No me dieron ni el nombre de la persona, ni tampoco qué enfermedad había dado positivo por la ley IPA. Pero es muy posible que tú estés contagiado y es necesario que pases por aquí para hacerte todas las pruebas habidas y por haber de enfermedades de transmisión sexual. Yo fui y me dijeron, las pruebas vienen en aproximadamente una semana. Tenía que esperar una semana. Para ese tiempo, ya Alexis Santana y Laney, Alexis, yo lo conocí en la discoteca y él me hablaba en la discoteca siempre de Dios. Wow. En la discoteca. Me pasó varias veces. Tengo 3 personas que allí, y lo agradezco porque de otra forma yo no hubiese escuchado la palabra. Hay unas cosas que la gente no entiende, pero Dios utiliza a quien sea y llega a donde sea con quien sea. Él solamente Él sabe cómo Él lo va a hacer. Esa palabra que Alexis a mí me dio, entró por mi oído y se alojó en mi corazón.
Y yo le dije a él, yo conocí a Jesucristo, yo recibí el bautismo de lengua, yo no sé cuándo, yo en algún momento te voy a acompañar. No me preguntes cuándo, porque no te voy a decir fecha, pero yo en algún momento te voy a acompañar. Y yo sabía que hice un compromiso con él. Porque era genuino. No era que yo lo estaba evadiendo. Yo le dije, yo un día voy a ir, pero no sé cuándo. No era por sacártelo de encima. No, cuando yo, porque Alexis es como mi hermano. Ajá. Y yo le dije, no me preguntes cuándo, porque no estoy preparado ahora mismo, pero yo en algún momento, aunque sea un día, yo te voy a acompañar. ¿Qué pasa? Viene él y antes de que yo decidiera acompañarlo, que él estaba yendo a la iglesia de Wanda Rolón, me dice, Lauri, tiene un CD que va a montar y necesita un coreógrafo. ¿Tú lo puedes montar? Claro que sí. Y ahí comienzo entonces. Monté el CD, pero en el día yo no acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero comienzo nuevamente. El Señor me sedujo. Como no ser seducido con una palabra, con la palabra y con la presencia de Él, y comencé de nuevo, ¿verdad? A orar, a congregarme, pero tenía un pie en la iglesia los domingos y el resto de la semana seguía trabajando como transformista en la discoteca. Recuerdo que cuando salí de la iglesia, le dije a Alexis, yo me reconcilié con el Señor, pero que no venga ni la pastora, ni nadie, ni tú a decirme que yo no puedo hacer show como transformista, ni que tengo que dejar mi trabajo en las discotecas, porque yo no lo voy a dejar, le dije. Y qué Alexis, guapo, ¿eh? Sí, porque no, eso me creía yo. Así somos. Le decimos al Señor, Señor, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, pero hasta aquí. No me pidas esto y no me pidas lo otro. Y está muy mal, muy mal. Alexis me dijo a mí muy sabiamente, Marcos, no te preocupes, porque ni la pastora, ni yo, ni ningún hermano en la iglesia te vamos a decir a ti lo que tú tienes que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un montón de cosas con las cuales tú estás luchando y no las has podido dejar. Si tú no las has podido dejar, como yo o la pastora te las va a quitar. No vamos a poder. Pero hay uno que se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Que cuando Él llegue, Él va a quitar todo aquello que tú no has podido dejar. Amén. Aleluya. Amén. Y yo creí en esa palabra. Y yo seguí en la iglesia los domingos y en la discoteca los viernes y los sábados. Comencé a beber alcohol, a consumir cocaína, porque el pecado nunca se cansa, el pecado siempre quiere más. Y eso fue poquito a poco. ¿Antes de eso tú no habías usado sustancias? No, fue poco a poco. Y lo de la cocaína fue, me acuerdo, en el año 2000, fui a entrar a un camerino. Siempre despedíamos el año, íbamos inmediatamente a la discoteca y entro a este camerino y está un compañero transformista y él estaba inhalando con cocaína y me dice, mira Marco, prueba, tú nunca has probado, tienes que probarlo. Ojo, yo no le he hecho la culpa a él. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los potestados y las huestes de maldad y los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es contra Satanás y el reino de las tinieblas. No es contra nadie. Ahora lo veo como una víctima. Él estaba siendo manipulado por Satanás para llegar a mí. Y ese día yo accedí y fue la peor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Gracias a Dios el Señor a mí nunca me permitió ni prostituirme, ni robar, ni tener que robar para mantener el vicio, pero todo el dinero que yo ganaba se quedaba ahí. Entonces ya yo estaba, poco a poco, estaba primeramente el primer vicio que llegó, que fue la lujuria, el descontrol sexual. Ya yo estaba bebiendo alcohol, fumando cigarrillos y consumiendo cocaína. Entonces, ¿qué pasa? Me hacen las pruebas y yo estoy yendo a la iglesia, estaba en el in-between. Ojo, otra cosa, aquellas personas que se encuentren así, no es por juzgar a nadie, pero mientras estamos tibios, nos estancamos, no hay crecimiento espiritual. Damos un paso para adelante y 3 para atrás. Así es. Y Dios detesta la tibieza espiritual. Lamentablemente las iglesias están llenas de hermanos tibios. La mayor parte de la iglesia está tibia. Por eso la parábola de la parábola de las 2 puertas dice que el camino de la puerta angosta son pocos los que logran entrar por esa puerta. O sea que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No toda la iglesia se va y la mayor parte de la iglesia se va a quedar. Y obviamente, como estamos viendo, el retorno de nuestro Señor está próximo.
Eso está a la vuelta de la esquina. O sea que no es tiempo de jugar con nuestra salvación. Así es. Es tiempo de comprometernos porque el tiempo está cerca. Todo lo que estamos viviendo y viendo nos dice que el tiempo está cerca. Sí, Señor. Y esto es una lucha diaria, ¿verdad? Lo sabemos, pero tenemos que esforzarnos. Porque solamente va a venir una sola vez, no va a venir 2 veces. Que nos montamos la primera vez o nos quedamos. Pues la cuestión fue que se llevaron estos análisis y yo en mi cuarto el jueves, el día antes de que llegara, yo fui un viernes y tenía que esperar los 2 viernes para que me llegaran los análisis de las pruebas que me habían hecho. Y yo comienzo a orar. Y yo le digo, Señor, yo sé que yo te he fallado. Yo conocía la palabra. Yo sé que Dios te perdona, pero las consecuencias de lo que tú hiciste mal, tú las pagas. Porque es bien chévere decirle al Señor, ay, Señor, perdóname, y después no pasa nada. Eso no funciona de esa forma. Un asesino en serie viene a los caminos del Señor, ¿el Señor lo perdona? Claro que sí. Gloria a Dios, amén. Pero tú no te vas a escapar de ir preso a la cárcel, porque eso es lo justo, eso es lo que se supone que pase. Y yo eso lo sabía. Yo le dije, Señor, yo reconozco que yo te he fallado, yo te suplico que tengas de mi misericordia. Comencé a llorar y desesperado le dije, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito que en esta noche tú me digas algo. Yo no tenía mi Biblia, esta misma Biblia. Esta Biblia me la regalaron mi tía. Está rota y demás. Esta es la única Biblia que yo leo. Para mí es una cosa grandísima. Cuando ni mi mamá ni mi papá iban a la iglesia, mi tía me regaló esta Biblia. Yo no me he comprado otra. Y esta misma Biblia no estaba marcada y yo la abrí. Y esto fue lo que vino a mis ojos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El VIH era una peste. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Aleluya. Y le mostraré mi salvación. Aleluya. Aleluya. Yo comencé a llorar después de leer esto. Lloré y lloré tanto que me quedé dormido llorando. Al otro día, clic, 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 Marco Garay me llama. Te estamos llamando de Clets. Los resultados llegaron. Quiero que sepa que tú diste positivo a una enfermedad venérea. Afortunadamente, para esa enfermedad venérea hay medicamentos. Vas a pasar por este proceso de unas dosis que te vamos a dar y esa enfermedad va a desaparecer. Ahora, las enfermedades que nos preocupan porque no hay tratamiento para ellas, que son VIH y hepatitis A, B y C, quiero que sepas que los resultados son negativos. Aleluya. Wow. Gloria a Esto Dios. es un milagro. Estos son los resultados. Aquí están. Estos fueron los resultados que Gloria yo a Dios. recibí de VIH y de hepatitis. Gloria a Dios. Estos resultados solamente los hace Él. Hace que esto sea posible. Yo tengo amistad, tengo una amiga mía que es doctora en epidemiología.
Me dijo, Marcos, el día que tú necesites una carta que yo corrobore, esto es un milagro. No hay forma que con el Wow. background que tú tuviste, estos resultados puedan ser posibles. Médicamente es imposible. Estos son los resultados. Eso solo lo hace Dios. Y habiendo muerto personas con quien tú estuviste. 5. Wow. 5. Wow. 5. No fueron 1 ni 2, fueron 5. La cuestión es que a partir de ese momento el Espíritu Santo me dejó saber, yo te libré hasta aquí. Pero tú no puedes seguir en las mismas. Porque, y eso se quedó aquí. Fue el Espíritu Santo, a mí nadie me dijo nada. A la que tú vuelvas a uno de esos lugares, a acostarte a tener sexo casual, y tú te vas a enfermar. Eso yo lo tuve claro. Y desde ese entonces continué trabajando, bebiendo alcohol, fumando cigarrillos, pero no volví nunca, jamás. Me abstuve. No volví más a esos lugares donde la gente iba a tener sexo casual, donde era con personas que tú no conocías. Eso se fue. Y recuerdo que a veces iba a la discoteca, la gente venía donde mí y hacían el approach y yo fumaba, olía cocaína con ellos y todo. Y yo decía, pero cuando llegaba la hora de irme con ellos, no me iba. Estaba atado del otro lado, pero en cuanto y ahí supe que el Señor en él podía romper las ataduras, porque esa se fue, estaba atado por otro lado, pero esa ya se había ido. Wow. Y eso lo hizo él. Gloria a Dios. Y ahí yo supe que él sí podía romper. Y entonces cada vez que venía alguien, yo no. Y entonces se riega en la discoteca el rumor de que yo estaba enfermo de VIH porque yo no me iba con nadie. Y yo decía, si ellos supieran de la forma que Dios me ha guardado, que lo que estoy guardando, y me da pena porque muchos de ellos se enfermaron. Precisamente porque eso es lo que hay ahí. ¿Qué pasa? Continuó yo bebiendo alcohol, fumando cigarrillos, oliendo cocaína, y entonces un día salgo con unas amistades. Cuando empezamos a consumir cocaína estábamos 2 y 3 días sin parar, sin dormir, sin comer. Perdóname que te interrumpa, ¿no le dijiste a nadie de los resultados que habías tenido? Y No, la porque yo no me experiencia importa. No, se están enterando ahora. Yo sabía que la gente hablaba, pero a mí no me importaba porque yo sabía que yo estaba bien. Cuando tú estás bien, y yo escuchaba Pero los no te dio comentarios. como el deseo de contarle el testimonio. Lo que pasa es que como yo estaba en 2 aguas, si llega a ser ahora, Ya. Cuando tú logras superar una cosa, no tienes nada que ocultar. Ahora yo me puedo parar y hablar de todas estas cosas, pero en este momento no. Ya. Cuando Dios te liberta, te da el poder de tú desenmascaras a Satanás, que es lo que estamos haciendo aquí. Amén. Cuando tú no estás del todo, ¿verdad? Es como una mujer cuando sufre maltrato, que no puede hablar porque todavía está. Cuando ella se decide hablar es porque ha superado eso y por eso puede sacarlo a la luz. Pero antes de eso no. Y en ese momento, pues sí se había roto eso, pero yo estaba atado por otro lado, con el alcohol, el cigarrillo y la cocaína. No podía decirlo. Ahora sí, gracias a Dios, y ahora verán cómo Dios termina con eso otro también. Entonces, yo salía por 3 días y me voy con estas amistades. Esto fue otra cosa donde yo veo, le estoy contando veces donde la mano de Dios estuvo al lado mío ahí constante. Y el perdón de Dios. Amén. Como Él nos sigue perdonando. Y su misericordia se renueva definitivamente, como dice su palabra, todos los días. Estoy yo en mi carro. Voy a la autopista, llego a unos compañeros, unos amigos que estaban jangueando conmigo, los llevo a la casa, voy para mi casa y tengo un accidente de carro en la autopista. ¿Qué pasa? Yo tenía la licencia vencida. Yo estaba borracho y había consumido cocaína. Mi papá para ese tiempo estaba despierto, él era policía, él no sabía en mi casa que yo estaba consumiendo cocaína y bebiendo alcohol. Ya me habían enseñado todo lo contrario. Ajá. Mi papá estaba ya viejito y yo decía, yo no puedo ir a casa que me hagan soplar y mi papá me tenga que ir a sacar a la cárcel. Eso era algo que a mí me consumía y mi mamá, ellos no se merecen esto. Y yo allí borracho comienzo, la señora me dice, este carro no es mío, yo acabo de llamar a mi esposo, él me dijo que tenía que hacer una querella porque si después tú te decides irte, nosotros no podemos hacer nada para que tú pagues ese dinero. Así que yo voy a llamar a un policía y tengo que hacer una querella. Yo le dije, mire señora, vamos a mi casa, yo le pago el dinero, yo no tengo licencia. Ella me dijo, no, yo tengo que llamar a la policía. Llamó a la policía y yo comienzo a orar borracho. Para que ustedes, borracho, Wow. borracho. Pues yo estaba borracho y bajo los efectos de la cocaína. Para que ustedes vean lo que es Borracho y drogado. No nos equivoquemos porque Dios escucha. Dios nos escucha, no importa cómo estemos ni dónde estés. Amén. Ese es el perdón
y la misericordia de Dios. Amén. Sí, Señor. Y yo comienzo a orar allí. Yo creía que no me iba a oír. Yo pensé que no me iba a oír porque eso es lo que pensemos, borracho y drogado, que Dios va a escuchar. Yo empiezo a orar y empiezo a orar. Y ahora yo no quería, yo por la vergüenza de llevarle un problema como este a mi padre que me había enseñado todo lo contrario. Llega la patrulla. Se para, me mira y se fue. Wow. Ay, Padre. ¿Cómo usted me dice eso? Ay, ay, ay. Voy a donde la señora, vamos a mi casa, yo tengo dinero, yo le voy a pagar. Ella me dice, yo no me voy a ir de aquí hasta que llegue a una patrulla y yo no haga una querella. Pero yo te dije, yo no me muevo de aquí. Vuelve a llamar a la patrulla y yo vuelvo al carro. Sigo orando, Señor, Señor. Llegó la segunda patrulla. Se paró, me miró y se fue. Oh my God. Dos, le digo, señora, yo le voy a pagar. Ya había pasado bastante tiempo. Vamos a mi casa. Ella dijo, yo te dije que yo no me iba de aquí sin una querella. Yo voy a seguir llamando y vamos a hacer una querella. Y me fastidié. Vuelvo y sigo orando allí. Ya el sol, yo estaba sudando. Llega la tercera patrulla. Me miró. ¿Y qué pasó? Se fue. Se fue. 3 patrullas. 3. Allí yo supe lo que era el perdón y la misericordia de Dios. Arrastrándome, yo sin querer escucharlo, sin querer seguirlo, y como quiera él seguía allí fiel. Eso Wow. nadie lo hace. Qué grande amor. Wow. O sea, no lo podemos entender. Ujú. No lo podemos, o sea, pues yo llevé a la señora a mi casa, le pagué, todo se arregló. De hecho, el señor cotizó más del dinero por si acaso había algo más y cubrieron los gastos y la señora trajo dinero que el mecánico había cotizado de más. Hasta todo eso pasó. Ella devolvió el dinero que no se había utilizado. Yo sigo en la discoteca trabajando, pierdo mi carro y empiezo a pasar las de Caín. Tenía que ir con mi maleta. Yo no salía afortunadamente de mi casa vestido. Yo me maquillaba donde yo estaba. Y siempre que yo iba a hacer shows, yo me ponía siempre bien nervioso. Y siempre me fumaba un cigarrillo, me salía del camerino y me fumaba el cigarrillo en una esquina antes de comenzar a hacer mi show. Y estaba allí fumando, siempre me iba solo. Y siempre venía sobre mí el Espíritu Santo y me dejaba saber si el rapto de la iglesia llegara a ocurrir ahora, tu alma se pierde. Porque en estas condiciones tú no puedes subir allá arriba. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra dice que todo lo que tú hagas glorifique al Señor. Entonces yo me pregunto, ¿eso glorifica a Dios? Ujú. Muchas personas que me preguntan a mí, ¿pero qué de malo hay en eso? Eso no glorifica a Dios por nada. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Santo significa separado, apartado para Él. Y yo era consciente de eso. Y yo comienzo entonces, después de haber pasado todas estas cosas, a decirle, Señor, yo amo este trabajo. Había otra cosa en mí que yo no sabía y que muchos de ustedes no saben. Y quizás tenía la atadura más grande que yo jamás y nunca pensé. Y no fue el alcohol, ni el cigarrillo, ni la cocaína, era el transformismo. Es una atadura mucho más fuerte que el alcohol, el cigarrillo y las drogas. Esto va a sonar como una locura, pero ahora voy a abundar un poquito más. Es una atadura mucho más difícil. Una vez que yo estaba allí en el camerino, venía el Espíritu Santo y me decía a mí, si yo vengo a buscar la iglesia, tú te vas a quedar porque en estas condiciones tú no puedes subir allá arriba. Y yo comienzo a orar al Señor, Señor, por favor, que a mí me voten de este trabajo. El día que a mí me voten de aquí, yo voy a estar consciente de que tú lo hiciste y te voy a dar las gracias. Haz que me voten de aquí porque yo no soy capaz de renunciar. En ese interín, yo tenía una de mis mejores amigas que había estudiado conmigo en high school. Ella viene de una familia cristiana, ella vive por Atillo, ella se mudó de Bayamón, que fue donde estudiamos, se mudó para Atillo, yo no la volví a ver más, perdimos comunicación. María de los Ángeles se llama ella.
Y ella, no teníamos teléfono ni nada. Y un día yo estoy en Facebook y me escriben por Messenger, María, y cuando me envían un número de teléfono me dicen, es María de Los Ángeles. Esta amiga mía, 7 años que yo no sabía. La llamo y me dice, Marcos, yo no he sabido más nada de ti, pero yo quiero que tú sepas que el Señor a mí me da visiones. Mis visiones son, no es dormida, ella le da las visiones despierta, de día. Y Dios me dio una visión y es mi deber decírtela. Tú me permites contártela. Y yo voy así muy escéptico. La palabra de Dios dice que no creamos a todo espíritu, porque es así. Y yo pues escéptico le dije, está bien, cuéntame. No hay ningún problema. Y ella me dice, yo te vi a ti entrando en un lugar. Y ella empieza a describirme con lujos de detalle un lugar al que yo iba siempre y jangueaba. En ese lugar se vendía cocaína. Pero es un lugar que tú lo ves así, que es una barrita, pero solamente puede entrar la gente VIP, la gente que ellos conocen allí mismo. Entonces ella empieza a describirme este lugar con lujos de detalle. Este lugar queda aquí esto otro aquí, esto otro allá. Ella nunca ha visitado una discoteca, ella es del área de Atillo. Ella sabía con lujos de detalle, o sea, vio en la visión este lugar. Viene y me dice, la gente estaba vestida así, hasta eso, hasta como la gente iba vestida, ella me describió. Y viene y me dice, y yo escuchaba las voces distorsionadas, pero escuchaba una palabra que terminaba con la palabra, que terminaba en ina. Era algo que la gente decía, ina, era cocaína. Yo no le dije nada, pero yo entendí porque la gente iba allí buscando eso. Pues ella dice que ya lo que escuchaba era un clamor, era todo el mundo gritaba, pedía gritos, cocaína. Y en su visión, ella escuchaba cocaína, todo el mundo pidiendo cocaína. Wow. La cosa es que ella me dijo, el Señor no quiere que tú estés allí, es necesario que salgas corriendo de ese lugar. Y yo comencé a pedirle al Señor que me sacara de allí. Yo no sabía cómo Él lo iba a hacer. La cuestión es que un día llego a mi trabajo y recibo la carta de despido. Me despiden. Yo me puse súper triste porque yo vivía de eso, yo no tenía otro trabajo, era el único trabajo que yo hacía. Y me sumo en una depresión. A la misma vez me alegré, le di gracias al Señor porque yo le dije, el día que a mí me voten yo te voy a dar las gracias. Y le di las gracias porque yo supe que había sido Él. A mí no me cupo la menor duda porque yo llevaba años pidiéndole que me votaran. Esa era mi oración, Señor, que me voten, pero yo no lo iba a dejar porque estaba atado. Cuando tú estás atado, tú lo quieres, pero no lo puedes evitar. Eso es una atadura. Y me despiden, yo le di las gracias, pero me sumí en una depresión. Y en esa depresión veo a otra compañera de high school y le digo, yo necesito visitar una iglesia. Ella me dice, pues acompáñame. Pues te voy a buscar el domingo, porque yo no tenía carro. Cuando ella me viene a buscar a mi casa, ¿a dónde me lleva? La iglesia donde ella se estaba congregando, que yo no sabía, Iglesia de Jesucristo el Caballero de la Cruz, la iglesia donde yo a los 16 años, yo no sabía nada, me lleva al mismo lugar. Wow. Ahora mi amada pastora es Irinanet Torres Padilla, que está allí pastoreando la iglesia. Y Dios me lleva nuevamente a donde yo comencé. Wow. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que ustedes sepan que justo antes de la pandemia, yo no volví nunca, jamás, nunca. Ya llevo 4 años sin probar ningún tipo de alcohol, sin fumar cigarrillos, sin consumir cocaína y sin tener relaciones sexuales con ningún hombre ni con ninguna mujer tampoco. Gloria a Dios. Wow. Eso solo lo hace el Señor. Sí, Señor. Eso solamente lo puede hacer el Señor, entiéndanlo. Si tú tienes un problema por el cual tú no veas salida, en Él la hay. La palabra, y lo repito, de Dios dice, todo lo puedo en Él. No en mis fuerzas, en Cristo, que me fortalece. Y yo me fortalecí en Él. Y lo más difícil que se me hizo dejar fue precisamente el transformismo. Y esto lo comparto no tan solo para los transformistas, los actores, los músicos, las modelos, aún hasta los cantantes de música sacra, los pastores, aquellos que estamos parados frente a un público.
Satanás es astuto. Y Ujú. cuando tú te paras frente a un grupo de personas y tú sientes su aplauso, eso alimenta nuestro ego y nos Ujú. atrapa. Es como un vicio, es como una droga. Tan pronto tú bajas de ahí, tú quieres volver a repetir eso. Tú no puedes esperar por volverte a trepar y volver a experimentar eso. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque Satanás te atrapa por ahí. Y eso al ego, imagínate, yo me trepaba allí, todo el mundo, allí va gente a verme de otro sitio, todo el mundo, pero qué bello, vinimos a verte a ti, qué bello. Y los aplausos, lo que afuera decían que era malo, acá me lo aplaudían y Ujú. hasta me pagaban por ello. Me encantaba, yo no lo quería dejar. La cosa fue que me fortalecí en el Señor y ahora mismo no me hace falta. Le entregué esa parte de mí y yo no vuelvo atrás, no vuelvo nunca, jamás han surgido ofertas por un ahora Satanás, eso también lo sabía. Cuando Ujú. tú dejas algo, Satanás te va a decir 800 ofertas mejores que las que tenías para que Así vuelvas atrás. es, Pero yo así estoy es, decidido, yo no vuelvo atrás. La cosa es que Dios me ha dado cuando tú le entregas algo. Dios te da 3 veces lo que tú dejas. así es. Él no te pide algo para darte menos. Estoy en un trabajo que me paga muy bien, que es relacionado con lo que yo estudié, con lo que a mí me gusta hacer. Estoy dando clases de Zumba que tiene que ver con el movimiento. Estoy Ah, qué ayudando a adultos bien. mayores. Estoy como entrenador para en los Members Club Oh, con Triple M wow, qué para los bien. afiliados del plan. Y estoy ayudando a llevarles salud Qué y mejorando su bendición. calidad de vida. Eh, el Wow. Señor es, yo jamás y nunca, yo no lo planifiqué. Nosotros no lo buscamos a Él, Él es el que nos busca a nosotros y nos, ¿verdad? Con su amor nos seduce. Esto no se Ujú. trata de nosotros, digo, nosotros tenemos que aceptarlo, obviamente, porque él no violenta, Él es un Él caballero. es un caballero. Ujú. El ladrón es Satanás, Él no te pide permiso y se mete, Dios no, Dios toca a la puerta. Si tú le abres, entonces Él entra. Amén. Pero nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, dice la palabra. Amén. Y me siento muy honrado e inmerecedor de tanta misericordia y de tanto perdón. Porque no fue una vez, fueron muchas veces las que yo vi la mano de Él obrando detrás, buscándome. Y yo, sí, gracias, pero yo prefiero seguir por acá. Ujú. Gracias, Señor, porque sabemos que Él ha estado ahí, sabemos que Él nos ha librado, pero preferimos seguir en las nuestras. Y es triste, Dios solo tiene pensamientos y planes de bien y no de mal para todos nosotros. Nos cuesta muchas veces, ¿verdad?, negarnos a nosotros mismos y Así seguirlo a es. Él. Pero los planes de Él definitivamente son mejores que los de nosotros. Amén. Definitivamente. Wow. Tu, tu amor te sedujo, su amor te alcanzó. Fue, yo digo que el amor de Dios es un amor obstinado. Él insiste. Y a Amén. veces nosotros pensamos, fíjate que yo siempre he pensado eso, que nosotros, el ser humano, no digo nosotros, pero yo no me considero, nunca he sido como que farandulera, Ujú. pero es increíble que a veces la gente desea conocer a fulano, a mengana, a prensejo, X o Y persona, X o Y artista, figura pública, que son inalcanzables y uno desea o la gente desea como que, ay, Sí, yo quiero estar conocer con, más a sí, fondo quién es, yo cómo quiero vive, qué estar con esa piensa. persona, y sin Si embargo supieran. Dios, Ujú. que es el Dios del universo, Es el el, dueño y señor, el amén. creador, el rey de reyes, el Esa es la señor de señores, persona. insiste en estar con nosotros y nosotros le huimos. Es Esto es, increíble, o sea, es irónico y la sí, verdad es que yo quisiera incomprensible. decirle a la gente que nos está viendo hoy, eh, ¿verdad? Aquí en Lauri Colón TV, en estas entrevistas del poder del perdón. En tu Amén. caso, hemos entrevistado a otras personas, ¿verdad? Que han experimentado ellos el perdón de ellos perdonar a otras personas que tal vez pues les hirieron o que ellos hirieron o lo que sea. Pero en tu caso es el poder del perdón del mismo Dios sobre tu vida. Que yo Que jamás y una, nunca pensé, porque muchas veces nos sentimos inmerecedores de ese perdón. ajá, Yo no planifiqué esto. Yo jamás y nunca pensé que yo iba a estar aquí diciéndote esto.
Mira para allá. Es un perdón incomprensible que dice, Señor, pero tú te fijaste en mí, y como tú dices obstinadamente, yo no merezco esto. Incomprensible, insuperable, inigualable. O sea, Amén, el amén. amor de Dios y el Va perdón más de allá. Dios es asombroso. Es Amén, asombroso. amén. Y es bueno que la gente sepa y que si hoy Entienda. en día está, esto no es, en el caso tuyo, eres un ex transformista que ha sido lavado y alcanzado por la sangre y la misericordia del Padre, Amén. pero esa misma está para aquellos que hoy nos puedan estar viendo y que tal vez se sientan atrapados, se sientan que tal vez no pueden salir de esa esclavitud, de eso que tanto los... Mira, se trata de decidirlo, porque hoy mismo es una muestra del amor de Dios que estás aquí viéndonos, que estás escuchando este testimonio. Jamás y nunca yo pensé que yo iba a estar aquí diciendo esto. Pero la gente que está viendo hoy y que puede estar tal vez sometido a algún tipo de esclavitud hoy, esto es un indicativo de que están en la noticia de Dios. Uno de los versículos más poderosos que hay en esta palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es en Él. Cuando tú te pones en las manos de Él y entregas tu corazón, entonces Él dice, ok, Él quiere toda la gloria y toda la honra. Hasta que tú no decides dárselo a Él y reconocer que es Él, que no soy yo, Él no brega. Mientras tú quieras, dale, sigue ahí. Sigue ahí, tú quieres. Cuando tú te entregas de Él, entonces, ok, ahora vamos. Pero Él quiere toda la gloria y toda la honra. Amén. Así es. Ya para cerrar, yo quería hacerte una pregunta que me parece que es importante que la haga para beneficio de aquellas personas que tal vez piensan, Marcos. Eh, Hay mucha gente que hoy día eh, practica el transformismo, el homosexualismo, el lesbianismo, eh, pero en cierto modo, ¿verdad? Dicen que sirven a Dios. Te Una cosa antes que pregunto, se me olvide, ajá, perdona que te interrumpa porque se me va a ir la línea. ujú, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él es santo. Y eso pues tenemos que guardarnos para Él. por eso mi pregunta, o verdad, para que tú le puedas decir antes de despedirnos, decirle a la gente que tal vez está envuelto en esa mentira, porque yo lo considero una mentira. Satanás es, como dice mi esposo dice que Satanás es un ilusionista. Él te hace ver cosas donde no existen, donde no las hay. Y yo recuerdo que una vez una persona que yo quiero mucho, y que ministraba en la música, en la predicación y todo eso, de momento cae en esta mentalidad de que yo sirvo a Dios, yo sirvo a Cristo y yo siento el Espíritu Santo y yo siento todo y tú no sabes cómo es que se siente a Satanás es Dios un en mi iglesia. mentiroso y él muchas veces uno se Claro, cree que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu practicando lo Santo. que es esta práctica. Y yo no tengo nada en contra del homosexual ni del lesbianismo, o sea, de las lesbianas o lo que sea. Yo no tengo nada en contra. Y pecado es pecado, sea adulterio, sea fornicación, Para Dios sea todos los pecados mentira, son iguales. sea lo que sea. Todos son iguales. Pero la Biblia dice claramente que los mentirosos no entrarán, pero tampoco los homosexuales. Entonces, Ni los borrachos, ni los no adúlteros. podemos caer en la mentira de Satanás de que realmente nosotros estamos bien, ¿por qué no? Porque yo siento y mira, se me paran los pelos, yo siento la presencia de Dios y Dios me habló. Yo quiero que la gente entienda que Satanás es padre de mentira y que por eso yo siempre digo y recalco, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hay una verdad, una libertad que es aparente, pero no es la real. verdadera libertad es solamente a través de la sangre de Cristo, que te Amén. liberta del pecado, Amén. te hace libre del pecado, no libre para pecar. Ujú. Entonces, claro, Dios es amor y precisamente porque Dios es amor, Dios quiere transformarte. Él te acepta como eres, pero te quiere transformar. Porque para allá arriba, si no estamos a la altura, Dios es santo. Y la santidad de Dios no se ¿verdad? No se vende. Y Que vaya, terminamos con esto. No es negociable el no es asunto. negociable, exacto. No es negociable. Tú que fuiste un homosexual y transformista, tú le puedes decir a la gente que practica ese tipo de verdad, tiene ese tipo de práctica, tú le puedes decir que eso no es negociable.
Dios es bueno, Dios es el Padre perfecto. Él quiere lo mejor para ti, para mí. Él quiere que nosotros pasemos nuestra eternidad junto a Él. Hay unas cosas, estamos hablando en este caso del transformismo, de aquellas personas que tienen una atracción hacia personas del mismo sexo, aquellos que son alcohólicos. Para Dios, para empezar, todos los pecados son iguales. Así es. Ahora, aquello para Dios no existe absolutamente nada imposible. Amén. Así que cualquier cosa que tú tengas, Dios te ama, nos ama, pero nos quiere transformar. Él no nos Amén. quiere dejar como estamos. Sí, Señor. Dios nos ama, pero tenemos que cambiar. Hay unas cosas que se nos hacen más difíciles que otras, claro que sí. Yo tengo luchas, claro que sí. Pero para Él no existe absolutamente nada imposible. Yo me deposito en sus manos y Él comienza a trabajar. Porque entonces ya no digo yo, no voy yo, vas tú. Te entrego mi vida, haz conmigo lo que quieras. Te voy a dar toda la gloria y toda la honra a ti. Hasta que tú no decides que es Él, que después yo no voy a salir diciendo Él no mete mano. Entonces tienes que entregarle todo a Él, escucharlo y obedecerlo. Amén. Y sí se puede. Claro que se puede. Y vas a estar mucho mejor, definitivamente. Amén. Claro que sí. Con Dios todo, sin Dios nada. Gracias, Eso es así. Marcos. Gracias por Gracias a ti, esta Laura. bendición. Siempre a tus órdenes. De verdad que te admiro, te Igual, respeto. igual. Y de verdad que ha sido una bendición estar aquí contigo hoy. Y bueno, a ti, mi amigo, mi amiga, te doy gracias por conectarte con nosotros. Y te pido, por favor, que compartas el video, que le des like, que te suscribas y que si quieres dejar algún comentario, también lo hagas. Que estés pendiente al contenido que vamos a seguir creando en este canal de Lauri Colón TV, que será contenido que va a bendecir tu vida. Gracias por tu sintonía. Bendiciones. Hola, te saluda Lauri Colón y hoy quiero invitarte para que te suscribas a mi canal de YouTube, Lauri Colón TV. Dale like, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada contenido consentido que estaremos subiendo para ti. Cuento contigo.